Buenos días a todos los que ya están conectados. Llevamos una gran cantidad ya de personas. Bienvenidos a este webinar del día de hoy. Por supuesto, ya nos conocen. Somos Congrac, grupo de empresas, partner tecnológico, asesor de implementación BIM, entrenamientos personalizados entre diferentes marcas, por supuesto Autodesk. Y hoy le damos la bienvenida a, a nuestra casa, a esta nueva marca que es Asuni. ¿Okay? Ya hemos trabajado con ellos desde el año 1992, ¿okay? Donde se han presentado diferentes soluciones. Y un poco de darles a conocer, Asuni es una empresa desarrolladora de software, ¿okay? Y que bueno, a partir de este mes ya es parte del grupo de empresas Congrac como partner también, y vamos a estar por supuesto el día de hoy mostrándoles un poco sobre algunas de las soluciones que tenemos. Son bastante específicas hacia área de arquitectura y construcción, y que por supuesto tienen muy alto valor para los profesionales, ya que al día de hoy muchas herramientas realizan infraestructura o realizan edificaciones, pero al punto clave que queremos llevar es que pocas herramientas realizan, ¿okay? Un nivel tan avanzado de paisajismo como lo es Land Design, y más que un paisajismo, es un paisajismo conectado a BIM. ¿Qué quiere decir eso? Un paisajismo que no es solo una imagen de un renderizado, sino también las imágenes que transmite o que se enlazan con otro software, también te extraen datos. O sea, yo puedo obtener datos de la cantidad de, digamos, de vegetación o de cada uno de estos elementos que requiero, ¿okay? En mis instalaciones. Y para eso, por supuesto, el día de hoy vamos a tener acá de relatora a Elan, es directora del producto Land Design, en este caso la Product Manager. ¿Okay? Elan es arquitecto de la Universidad Politécnica de Cataluña. Cuenta con 7 años de experiencia e investigador y conferencista en temas de paisajismo y planificación urbana. Además, tiene más de 10 años trabajando como arquitecta paisajista a nivel España y otros países. ¿Okay? Y bueno, su nivel en este caso de dominio del software es, digamos, el más avanzado, por lo cual es la persona que tomará hoy la sesión, y estará también acompañándonos en Francesc Salà, quien es parte del grupo de Asuni y quien quien tendremos el honor la próxima semana de estar con la aplicación Visual Art. Él tomará ese día el podio. Hoy toca con Elan. Entonces, de igual manera, le damos la bienvenida a ambos y les dejo Gracias. la palabra para que comiencen a compartir su presentación, y espero todas las personas puedan sacar el máximo provecho. Recuerden participar hasta el final de la sesión, ya que tendremos un sorteo de una capacitación especial en el mes de febrero, y será un concurso totalmente en vivo donde ustedes podrán a través de su celular responder algunas preguntas que estaremos haciendo con respecto al mismo webinar. Así que muy atentos a todo lo que comenta Elan, porque esto se viene bastante interesante. Así que de esta forma empezamos el año de compartir información en Congrac a través de nuestros seminarios web. Muchas gracias, Elan. Muchas gracias, Francesc. Les dejo la Gracias. palabra. Gracias a todos. Gracias, Luis Carr. Buenos días o buenas tardes en Chile. Yo soy Elham Gabuli, como ha indicado Luis Carr, soy Product Manager de Land Design y os voy a compartir lo que es la introducción de Land Design. Land Design es un software avanzado, como ha dicho Luis Carr, en nivel de paisajismo. Tiene 2 versiones, uno para AutoCAD y el otro para Rhino. Con una misma licencia, un usuario puede acceder a ambas versiones. El producto lleva tecnología BIM y nos permite hacer dibujos 2D, modelado de 3D,
crea listado automático de plantas y otros materiales usados en el proyecto. Y hay herramientas de animación. Básicamente, este programa sirve para el paisajismo, se usa en paisajismo, pero también se usa en infraestructura verde, en ingeniería civil o en arquitectura, en planeamiento urbano y en proyectos medioambientales. Por ejemplo, puede modelar un bosque. Vamos a revisar las herramientas más potentes del programa. Primero de todo, LANS incluye una base de datos de plantas con más de 2.000 especies. Esa base de datos de plantas incluye varios filtros que nos permite elegir o seleccionar la planta adecuada según el clima, el tipo de tierra o diferentes características de planta como lo veis aquí. Como se ve, también hay diferentes representaciones de plantas para cada planta. Incluye una representación 2D, representación conceptual o detallada o representación realística, que es un modelo 3D de la planta. Aquí vemos diferentes representaciones de la misma planta, la realista, la representación detallada, conceptual y el modo de elevación. Dentro de base de datos de plantas existe una especie de plant editor que nos deja crear una planta o modificar una planta existente dentro de base de datos. En este modo, como se ve, se puede crear una planta nueva fácilmente y muy rápido. Entonces, si en el caso de que base de datos de plantas no incluye alguna planta en específica, se puede crear por usuario. Diferentes modos de representación, como ven aquí, hay modo conceptual, detallado o modo realística, o desde modo 3D al 2D se puede ver solamente con un clic. Hay herramientas potentes de modelado de terreno que nos permite crear un terreno con líneas, puntos o combinación de líneas y puntos. Cuando una vez ha creado el terreno, se puede modificar, se puede crear caminos dentro del terreno o diferentes tipos de operaciones en el terreno. Y LANS va a calcular el volumen de operación que se ha realizado durante el proyecto. A continuación tenemos una featura muy única, que es importar terreno. Solamente al buscar la ubicación del proyecto donde está en el mundo, lo buscamos en el mapa y LANS nos genera el modelo 3D de ese terreno. De este modo ya obtenemos un modelo 3D de terreno que tiene una precisión real de un ejemplo cada 30 metros. Bueno, el resto del terreno se ha calculado por triangulación, pero que nos sirve para proyectos de grandes escalas. Una vez importado el terreno, también se puede importar la malla 3D del mismo proyecto, que puede incluir imagen satélite del terreno, como se ven aquí. También tenemos documentación dinámica automática del proyecto. Con un clic obtenemos el listado de plantas, de materiales, de diferentes cosas como la operación del terreno, etc. Añadimos imágenes de las plantas, creamos diferentes vistas y diferentes planos. También tenemos plan de riego, herramientas para diseñar el sistema de riego y se calculan totalmente todo el material, se calcula automáticamente por programa. En la versión de LANS para Rhino tenemos el tema de diseño paramétrico.
que se hace a través de Grasshopper. Es un nivel muy avanzado para la gente que necesita, bueno, para solucionar las necesidades avanzadas del paisajismo. Solamente, como he dicho, solamente existe para la versión de Rhino. Como se ven aquí, tenemos una curva que vamos a crear un bosque dentro de esta curva. Totalmente todo el proceso se puede hacer por Grasshopper. La altura de los árboles está pendiente de la distancia del camino. En este modo, bueno, todo está calculado paramétrico. Si movemos el camino, todo se calcula automáticamente y se ajusta automáticamente. Hay diferentes herramientas de obra civil, el muro y murete, el camino, valla, y también hay un archivo de mobiliario urbano dentro del programa. Pero también se puede importar diferentes bloques de SketchUp o otros programas que que funcionan bien con Rhino o con la versión de AutoCAD. Se puede crear vídeos animados y imágenes realistas, modo caminar, simulación virtual, sol y sombra, se puede modificar o cambiar. Hay diferentes renders que se pueden usar y filtros de imagen. Como ven en este vídeo, todo está creado con Lance Design y plantas existentes del programa. Bueno. Además de estas featuras, también tenemos Lance Design que funciona dentro de Revit. Eso es para la versión de Rhino. Pues a través de herramienta de Rhino Inside Revit ya tenemos la posibilidad de ver y modificar un modelo de Lance dentro de Revit. De este modo, el terreno que es muy fuerte en Lance Design y el tema de vegetación que está creado dentro de Lance Design ya se puede ver dentro de Revit directamente o se puede modificar. El proceso de diseño con Lance Design se puede ver en este vídeo. Como ven, se puede elevar las curvas y generar un terreno con estas curvas elevadas. Una vez el terreno creado, se puede zonificar el terreno en diferentes zonas. En cada zona se calcula el área de cada zona y podemos asignar diferentes texturas. Insertamos a continuación plantas en diferentes modos individualmente, en una fila o en modo de bosque. A continuación usamos otras herramientas de paisajismo, insertamos bloques. En cada momento podemos cambiar de 3D a 2D solamente con un clic y mover o modificar el diseño. Y al final obtenemos el listado de mobiliario urbano, el terreno, el listado de plantas, etc. Y renderizamos el proyecto. Con todo dicho, el flujo de trabajo con Lance Design incluye empezar el diseño 2D con AutoCAD o con Rhino y luego modelado de paisaje con Lance Design. Y también Lance Design produce el tema de documentación del proyecto, los listados de plantas, mobiliario, el terreno, etc. Para el tema de visualización, podemos usar un tipo de render como Enscape, V-Ray, Flamengo, etc. Podemos ver el proyecto con Virtual Reality o realidad virtual o imprimir el proyecto con un impresor 3D. Para documentación, se puede exportar directamente a Excel o PDF los listados o el proyecto, o se puede imprimir directamente.
En cada momento del proyecto podemos tener colaboración con SketchUp, con Revit o 3D Max. Y también tenemos herramientas para importar o crear terreno con point clouds o formatos de GIS, de SIG, o también Digital Elevation Models o DEM files que sirven para el tema de generar el terreno. Entonces, Lands Design genera el terreno directamente con estas informaciones. Esos proyectos son ejemplos que se han realizado con Lands. Son ejemplos diferentes con paisajistas o arquitectos. En este ejemplo es un proyecto de arquitectura que Lands se ha usado como un complementario de diseño arquitectónico. Documentaciones que se han generado con Lands o proyectos de diseño urbano, como este proyecto de renovación urbana que se ha realizado con Lands Design. Bueno, hasta aquí ya tenemos una vista genérica de lo que es Lands y lo que se puede hacer, pero bueno, lo seguimos con Francesc Saya para conocer el programa directamente. Muchas gracias, Elham. Nada. Muchas gracias, Luiscar. Voy a compartir pantalla ahora. Y bueno, básicamente vamos a ver lo que Elham nos ha mostrado en esta presentación, pero en una demo en vivo. Y bueno, voy a centrar esta presentación en la versión de Lands sobre Rhino, aunque también podría mostrarlo sobre AutoCAD. Es decir, las herramientas que proporciona Lands Design son las mismas, básicamente, entre la versión para AutoCAD y para Rhino, excepto aquellos detalles que hemos visto sobre, por ejemplo, sobre todo la integración con Grasshopper. Pero básicamente todas las posibilidades, la biblioteca de objetos y de funciones, pues es la misma para ambas versiones. Personalmente me gusta más trabajar sobre Rhino porque pienso que la visualización y el manejo de los objetos 3D es más amigable. Por lo tanto, pues voy a centrar esta presentación en la versión de Rhino. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a echar un vistazo a lo que es la barra de herramientas del programa. Aquí tenemos lo que serían las herramientas para trabajar con elementos de vegetación, es decir, plantas que se pueden insertar de forma individual, desde puntos, en modo pintado. En la nueva versión vamos a incluir una función para crearlas desde bloques, es decir, uno puede empezar con un archivo CAD donde tiene todos los bloques que simbolizan las coordenadas, la posición de esas plantas y con pocos clics se podrán generar todas las plantas a partir de esos bloques o a partir de puntos, que es lo que ahora ya se puede conseguir con esta herramienta. Luego, las plantas se pueden insertar pues, ordenadas en fileras, en bosques, en arbustos o cubresuelos. Y aquí también vemos herramientas de obra civil, es decir, muros, vallas, escaleras, caminos, hileras de elementos que podemos encontrar en la biblioteca de bloques. Y aquí en este icono, si desplegamos, podremos ver todas las herramientas relacionadas con la creación de terrenos. Herramientas para importar terrenos desde la web, para elevar curvas a partir de las cuales podemos crear esos terrenos, o luego para hacer otras operaciones, como pues añadir caminos, hacer divisiones o desmontes. Aquí encontramos todas las herramientas de documentación para generar pues, aspersores o tuberías y todas las herramientas de listados, es decir, todos los objetos con los cuales trabajamos contienen información y eso nos permite pues, poderlos documentar y hacer pues, listados de mediciones. Luego, además, pues, tenemos elementos para etiquetar plantas, para añadir imágenes, otras etiquetas, dimensiones, etcétera, etcétera. Obviamente hoy no tendré tiempo de verlas todas, de mostrarlas todas, pero seguro que bueno, os dejo con las ganas de explorar todas estas herramientas que seguro que son muy útiles. Bueno, por último, aquí hay
un conjunto de otras herramientas, la primera de las cuales es quizá la más importante en Lance Design, porque es la que te abre el panel de edición desde el cual nosotros podremos editar todos los objetos que seleccionamos, ¿vale? Es decir, aquí, para empezar, ya vemos las propiedades de documento, vemos aquí el listado de todas las especies que ya he insertado, incluso los bloques de mobiliario urbano. Y desde aquí es donde ya podemos ir cambiando el modo de visualización. Fijaros que ahora estaba en modo realístico, pero puedo cambiar a modo de elevaciones o al modo conceptual, que te muestra pues, esta simple representación, modo setas, ¿no? Y otro modo es la detallada. Y finalmente la realística, que quizás es la más detallada de todas. Si nos acercamos un poco a la representación de estas plantas, podremos ver que ya incluyen todas las texturas en las hojas y en los troncos. En realidad, esto es un archivo que puede almacenar varias representaciones. Y lo que vemos aquí es una representación simplificada de lo que finalmente vamos a renderizar. Si ahora quisiéramos tirar un render, pues esta planta se sustituiría por una mucho más detallada con una calidad mayor, ¿no? O sea, aquí hay como un equilibrio entre una vista bonita de la planta y un modo de trabajar pues, cómodamente, ágilmente dentro del modelo. Bueno, aparte de este modo 3D realístico, podemos cambiar este modo de billboard, ¿vale? Para que esa representación sea pues, una superficie texturizada que, bueno, si tuviéramos un proyecto muy grande con miles de unidades, pues sería una opción a tener en cuenta para gestionar bien un archivo muy grande, ¿eh? Y poder ver pues, toda la gran cantidad de plantas en este modo. En cualquier caso, incluso usando este modo de visualización, cuando tiremos un render de esta escena, este billboard se sustituiría por la planta de calidad. ¿De acuerdo? Aquí también definimos en qué estación del año vamos a renderizar esta escena. Ahora está en primavera, pero podemos cambiar a invierno. Y algunas de las plantas que tenemos aquí también cambian el modo de representación. Visteis que esta planta pues, cambiaron los colores de las hojas y en este caso pues, este árbol quedó pelado totalmente. Como prefiero verlo en... Seguramente ustedes están en verano ahora, ¿no? O primavera, no sé. Bueno, pues prefiero dejarla Sí, a primavera. verano. Verano, bien. Aquí estamos en crudo invierno, ¿no? pero bien, bien. Mucho más bonito la vegetación en verano. Bueno, por otro lado también aquí podemos cambiar del 3D a la visualización 2D con un solo clic. Simplemente cambiando de 2D a 3D. E incluso la representación de las plantas, como aquí veis, pues se representan con una copa, tienen una doble representación pues más sencilla para el plano, digamos, lo que sería el plano de replanteo o una representación más detallada. Esto realmente tiene sentido pues, mostrarlo cuando trabajamos en la vista superior. Es decir, para aquellos que están acostumbrados a trabajar en la vista superior o en 2D, pues uno podría seguir trabajando así con las herramientas AutoCAD o Rhino en 2D, ir insertando plantas, elementos del proyecto y simplemente en cualquier momento, pues haciendo un clic, pues veríamos cómo queda el proyecto en 3D. ¿Vale? Así que el cambio del 2D al 3D es muy sencillo y no es más que un modo de trabajar. Ahí cada uno trabaja como prefiere. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo es la inserción de estos elementos. Para empezar, tal vez sería conveniente hablar de un poco lo que es la gestión de todo el diseño y la distribución de áreas. Es decir, un paso inicial habitual en las fases del proyecto es tener un control de todas las áreas, ¿no? del proyecto. Y esto lo podemos hacer con la herramienta de zonificación que tenemos aquí. Vemos que ya hay unas cuantas áreas. Por ejemplo, este objeto es un objeto zona. Al seleccionarlo aquí ya vemos pues, todos los detalles de este objeto que podemos modificar, pero la inserción de esta zona es muy sencilla. Simplemente tenemos que ejecutar este comando y hacer clic dentro de un punto en una zona vacía, ¿no? O seleccionar esta opción en la línea de comandos para
seleccionar una curva contorno que haga de límites de esta zona. Ahora simplemente tenemos que darle una etiqueta, un nombre a esta etiqueta. Y bueno, ahora estamos viendo este dibujo en 3D. Por lo tanto, aquí podemos escoger el material dentro de una biblioteca de materiales que te proporciona el programa. ¿De acuerdo? Y bueno, hay algunas opciones para cambiar la medida de esta textura. Pero cuando cambiamos al modo 2D, pues lo que veremos es un patrón, un sombreado. Aquí puedo cambiar a otro tipo de sombreado, tal vez. Y finalmente, pues decidimos dónde insertar la etiqueta de esta zona. Esto, una vez insertado, se puede editar en cualquier momento, siempre desde el panel de edición. Aquí podemos cambiar el nombre, podemos cambiar incluso el material. Aquí podemos cambiar la trama a una más pequeña, etcétera, etcétera. Es decir, que la edición de todo con lo que vamos trabajando es muy sencillo desde este panel de edición. Pero vamos a ver tal vez lo más interesante, que es el trabajo con la inserción de elementos de vegetación. Aquí ya vemos que hay algunas plantas, podemos seleccionar una de ellas y editarla. De hecho, como es un modelo bastante sencillo, voy a trabajar con las plantas 3D, ¿vale? Para tener una mayor calidad. Y bueno, al seleccionarlas, pues ya podemos ver todo lo que podemos editar. Podemos cambiar la medida, podemos seleccionar otra especie de la que tenemos aquí, o simplemente la podemos eliminar y insertar una nueva. Entonces, esto lo haríamos, pues, por ejemplo, insertando una planta sencilla. En un documento en blanco, pues aquí no tendríamos ninguna planta, porque estas son las que ya hemos insertado en este documento. Así que abriríamos la base de datos de plantas para buscar aquella especie que deseamos insertar. Entonces, aquí podemos ver ese diálogo de la base de datos de plantas con toda una serie de características y, bueno, detalles que nos permiten filtrar pues todas las plantas que coinciden con este criterio, ¿no? Entonces, aquí abajo vemos la lista y aquí podemos ver cada planta con sus diferentes modos de representación, ¿vale? El realístico, el detallado, el conceptual, también las dos formas de representación de la copa del árbol, etc. Aquí pues también podemos ver podemos buscar una planta a través de escribir el nombre. Por ejemplo, puedo ir al limón para ver cómo es. Y si queremos modificar cualquier detalle de esta planta, podemos entrar dentro de la ficha de la planta y pues con este botón de edición cambiar cualquier detalle que queramos. Estos son, digamos, cambios que se van a aplicar en la base de datos. Significa que en otro documento vamos a ver estos cambios. Por ejemplo, si por defecto quisiéramos una copa distinta a la que hay asignada, pues aquí deberíamos darle el botón de cambiar y buscar dentro de la biblioteca de copas pues otra que se ajuste un poco más a nuestras intenciones, ¿no? No sé, tal vez voy a seleccionar esta misma. Y podemos hacer lo mismo con la representación conceptual, con la detallada y con el archivo que se usa como planta realística. Quizá aquí vale la pena entrar dentro del editor de plantas para ver lo fácil que es pues, editar una representación realística existente o crear una de nueva, ¿no? Lo hemos visto en la presentación de antes, pero simplemente aquí jugando con estos parámetros pues podemos ir cambiando la representación, la apariencia que tiene este archivo. Y aquí pues cambiaremos los detalles referentes al tronco y en el follaje pues aquí tenemos todo lo que es la textura que se aplica a la hoja, si tiene frutos o no. Y aquí quiero destacar este listado que nos dice que esta planta, esta definición, ya tiene unas cuantas definiciones y cada una de ellas está asignada a una estación diferente, ¿vale? O sea, cuando decíamos que puedes renderizar una planta en diferentes estaciones, pues me refería a que la planta se va a renderizar según una de estas definiciones en la estación que le asignemos. Podemos añadir una nueva definición y crearla pues, a nuestro antojo. Aquí también en este editor hay pues, algunas plantillas
para crear plantas desde cero. Aquí pues iríamos jugando con todos estos parámetros, guardaríamos este archivo como uno nuevo y se lo asignaríamos a la especie. Puede ser una especie existente o puede ser una especie nueva que creemos desde cero o duplicando una especie que ya exista. ¿Vale? Bueno, en este caso no voy a modificar más este limonero y lo voy a seleccionar como la planta que quiero insertar. Por lo tanto, aquí defino la altura que quiero y al final pues la inserto dentro del modelo. Tan sencillo como esto. Y bien, antes de comentar algunas otras herramientas de vegetación, voy a hablar sobre terrenos, ¿vale? Porque es otra de las funciones más potentes de Lance Design. Y para empezar, pues quiero destacar el hecho de que si uno ya tiene pues, una topografía creada con objetos 3D, ya sean en Rhino o en AutoCAD, pues también esos pueden actuar como terrenos, ¿vale? En este caso, pues aquí hay una superficie de Rhino. Como sabéis, pues Rhino es muy bueno trabajando con formas NURBS, es decir, formas orgánicas. Por lo tanto, en terrenos sinuosos es muy conveniente. Y bueno, aquí tenemos una superficie que la podemos etiquetar como un terreno. Esto lo podemos hacer desde esta opción aquí en el panel de Lance. Por lo tanto, en ese momento, cuando lo etiqueto como terreno, todas las plantas que coinciden dentro de los límites de esta superficie se van a proyectar automáticamente. Por ejemplo, yo podría hacer copias de esta planta sobre esta superficie y en el momento en que yo termine el comando, todas las plantas se van a proyectar encima de esta superficie y van a quedar como vinculadas a esta superficie. Es decir, si yo le muevo una planta, pues va a detectar dónde queda y automáticamente se va a proyectar encima de esta superficie. Y esto ocurre porque he asignado esta superficie como un terreno. Pero claro, digamos que esta superficie no tiene todas las posibilidades que tiene un terreno real de Lance. Aquí no podemos hacer todas estas operaciones de caminos, desmontes, etc. Por lo tanto, voy a crear un terreno real de Lance sobre esta superficie. Hay varias formas de crearlo. Podría crear toda una nube de puntos proyectadas sobre esta superficie y generar el terreno desde esta nube de puntos. En este caso lo que voy a hacer es usar la herramienta contorno de Rhino, que me genera como unas líneas en sección como intersección de un plano con esta superficie. Aquí selecciono pues, la superficie, este punto base, y aquí debo definir la dirección de estos planos de intersección. Pues la distancia entre contornos podemos dejarla como 2 metros. ¿Vale? Ya que tengo estas curvas seleccionadas, ahora las voy a poner en esta capa de líneas auxiliares. Por lo tanto, las podré ocultar y enseñar cómodamente. Y ahora sí que ya podemos eliminar esta superficie y crear un terreno a partir de estas curvas. Obviamente, como más curvas yo haya generado, pues más fiel será a esta superficie inicial, ¿no? Pero bien, aquí el caso es que podemos ahora ejecutar el comando terreno, que se genera a través de una malla que usa esta fórmula de triangulación de Loné y que también se puede generar a partir de una malla reticular, a partir de la cual nosotros podemos definir el tamaño de la celda. Por lo tanto, podrá ser más o menos detallada según los datos iniciales. Bien, voy a dejarlo como 1 metro, voy a seleccionar estas curvas, excepto esta de aquí, que la voy a usar más tarde para otro propósito, y el terreno se genera a partir de ellas. Ahora ya incluso las puedo esconder y si selecciono el terreno, podéis ver que ha absorbido, digamos, la información de estas curvas y también sus puntos de control. Por lo tanto, yo puedo seleccionar ahora los puntos de control y manipular el terreno a través de ellos. Bien, pues ya tenemos un terreno de Lance creado. Podemos ver cómo se ve este terreno en 2D. Si ahora cambio al modo de vista 2D, veremos que bueno, el terreno se muestra como líneas de contorno y esto se puede también editar pues, seleccionando el terreno, yendo a la pestaña de líneas de contorno y aquí en este caso vamos a definirlas a partir de un intervalo
de 20 centímetros. Vale, aquí voy a poner 20 centímetros porque no tenemos tampoco mucha diferencia de altura. Aquí es interesante ver esta opción que bueno, sirve para ver pues, una cota con unos atributos diferentes a cada cierto número de cotas. Esto nos da un poco más de calidad gráfica a la hora de ver lo que son las cotas, las líneas de contorno de este terreno. Y como a mí me gusta trabajar más en 3D, pero quiero seguir viendo estas líneas de contorno, voy a activar una opción para ver la representación 2D y 3D de forma simultánea. ¿Vale? Que es algo que existe en cualquier objeto de Lance. Muy bien, pues otro detalle también es que imaginaros un terreno donde hay muchos puntos de control y no queréis verlos cada vez que seleccionamos este terreno. Bien, debajo de este panel de datos de entrada, podemos ver aquí las 16 curvas que se han usado para generar este terreno. Y podemos desactivar estos puntos de control para que no los veamos cada vez que seleccionamos el terreno. ¿De acuerdo? Incluso podemos seleccionar cualquiera una de estas curvas y activarlo para de forma puntual modificar el terreno a partir de esta curva. ¿Vale? Pues seguramente aquí la vemos los puntos de control por aquí. Bueno, el caso es que vamos a ver cómo añadir, pues, hacer ciertas operaciones sobre este terreno, algún desmonte, o en este caso voy a mostrar cómo añadir un camino, ya que teníamos esta curva. Fijaros que esta operación lo que va a hacer es, digamos, adaptar el terreno para que abra un camino ajustándose a la posición de esta curva. Es decir, yo primero he tenido que colocar esta curva en el espacio 3D con la pendiente y la posición deseada, y ahora voy a manipular el terreno para que se ajuste a esta curva, ¿de acuerdo? Bien, esto lo voy a hacer con este comando de añadir camino. Aquí simplemente tengo que seguir las instrucciones de la línea de comandos, por lo tanto voy a seleccionar el terreno, voy a definir el ancho de este camino, voy a decirle 3 metros, y aquí finalmente defino el ángulo con el que el terreno va a juntarse con este camino. Voy a dejarlo a 45 grados y finalmente selecciono esta curva. Bien. Bueno, podéis ver ahora cómo se hace el cálculo. Y ya está. Simplemente ahora si seleccionamos el terreno, esta operación queda almacenada dentro del terreno, aquí dentro de los datos de entrada, y podemos seleccionarlo ahora y cambiar este ángulo. Podemos cambiar el ancho del terreno, por ejemplo, voy a cambiarlo a 2. También este terreno ha generado una subdivisión. Podríamos crear una zona desde esta subdivisión, igual que hemos creado esta de aquí, para luego hacer pues, un cálculo de zonas. O si seleccionamos esta subdivisión del terreno desde esta parte de aquí, pues esto nos permitirá cambiar el material de esta zona de aquí. Por lo tanto, aquí pues selecciono una textura ya de las que tiene el programa. Por lo tanto, voy a abrir la biblioteca de texturas y voy a seleccionar cualquiera al azar. ¿De acuerdo? Aquí estoy seleccionando solo texturas que vienen con el programa, pero obviamente si uno trabaja con cualquier motor de render en AutoCAD o Rhino, pues puede usar sus propios materiales que tenga con ese motor de render. Bien, pues aquí veis cómo queda el terreno con este cambio de textura. Todas estas operaciones que estamos viendo aquí luego se pueden listar. De hecho, ya podemos ver cómo queda el listado de este movimiento de tierras a partir de la herramienta de listar terrenos. Aquí con un solo clic pues ya vemos el área, el volumen añadido y el sustraído a partir de esta operación del camino. Cualquier cambio que hagamos en este terreno pues se va a ver reflejado en esta listado, que queda como permanentemente vinculado al modelo 3D. Eso también es otro de los conceptos del BIM, ¿no? Que todo parte a partir del modelo 3D. Esto simplemente es documentación como reflejo de lo que ocurre en el modelo 3D. Muy bien, vamos a insertar algunas plantas más. Por ejemplo, vamos a ver la función de bosque para crear aquí toda una masa boscosa. Voy a mover este árbol aquí para que no se nos mezcle. Y bien, dentro del comando bosque
pues debemos definir, bueno, seleccionar una especie. Aquí ya voy a seleccionar alguna de las que tengo. Y aquí voy a asegurarme de activar esta variación natural, ¿vale? Esta opción, que hará que todas las plantas pues, tengan una ligera diferencia de altura para que no se vean todas iguales, y le dé un poco más de realismo. Aquí también vemos que cada una tendrá una rotación pues, diferente entre una y otra, lo que nos dará un poco más realismo, a pesar de que la planta será el mismo bloque. Simplemente cambiando la rotación y la medida, pues vamos a tener la sensación que cada planta es única, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos los detalles de la planta y aquí tenemos los detalles del bosque. Cuántas unidades queremos insertar, la distancia entre especímenes o si queremos ordenarlas de un modo matriz, ¿vale? A partir de una matriz concreta. En este caso voy a primero mostrar esta opción, 30 unidades. Y aquí podríamos ya tener una línea 2D, un dibujo, una curva 2D para lo que serían los límites del bosque. Pero como no tengo ninguna, pues lo voy a dibujar. Voy a seleccionar la opción polilínea y aquí pues básicamente voy a dibujar la polilínea para definir el área de este bosque. Fijaros que esto ya se va llenando de plantas. En realidad no es necesario que cierre esta polilínea. A la que hago clic derecho, digamos que se cierra automáticamente. Y si lo vemos esto en 3D, pues veremos que las plantas ya quedan automáticamente proyectadas. Esto en realidad es posible porque tengo este icono aquí marcado. Esto te permite que todo lo que insertemos en el modelo pues detecte automáticamente un terreno y se proyecte encima de él. Pero evidentemente en cualquier momento podemos decirle a un objeto que no se ajuste al terreno y moverlo en otra elevación. Esto es totalmente libre. Pues ya tenemos el bosque. Aquí, obviamente, como los otros objetos, podemos volver a la edición de este elemento y cambiarle el número de unidades. Si nos gusta esta distribución aleatoria, pues se puede cambiar por cualquier otra. Y bueno, podemos seleccionar también este modo de matriz. Va a ser una matriz de árboles de 4x10. Bueno, 4x4, perdón, ya que es modo cuadrado. Y aquí tal vez es interesante ver que también se pueden combinar especies. Es decir, podemos combinar en este bosque dos especies, aquí definiendo un número de elementos. Al hacer esto, pues aquí vemos que de este bosque cuelgan pues, dos especies de plantas y seleccionando una u otra pues podremos decidir de cambiar a las especies y editarlas de forma individual. Muy bien, pues como ves es bastante cómodo de trabajar, de insertar vegetación con Land Design. Rápidamente voy a mostrar algunas funciones de obra civil, por ejemplo, crear muros. Muros básicamente es un objeto paramétrico definido por un grosor y una altura y que también ya viene con un material incorporado. Entonces aquí en este caso voy a dibujar un muro a partir de una polilínea siguiendo esta parte de aquí. Y bien, mira, en este caso me ha ocurrido que este muro pues, queda proyectado sobre el terreno porque evidentemente pues, este punto detecta el terreno. Yo tenía esta opción marcada y se ha proyectado sobre él. Si queréis evitar que esto ocurra, pues le podéis decir que no se ajuste sobre el terreno y va a quedar pues, proyectado sobre el plano de construcción. Bueno, en este caso, imaginaros que queremos hacer este muro exactamente igual a otro que ya tenemos. Pues aquí tenemos una opción directamente copiar las propiedades de otro objeto para hacerlo exactamente igual en grosor, en material, en alineación y en altura, obviamente. Podemos ver también algunas herramientas de bloques. Aquí pues vamos a insertar una hilera por ejemplo, de farolas. Entonces, aquí debemos seleccionar un objeto dentro de la biblioteca, aunque también podríamos designar un objeto que hemos modelado en el modelo 3D, o seleccionar un bloque que tengamos en nuestro ordenador. Pero ya que Lance ofrece una serie de bloques, pues vamos a seleccionar uno de ellos. Podemos ver aquí las diferentes carpetas de bloques. Pues hay juegos, fuentes, personas, piedras. También hay información de fabricantes que ofrecen modelos 3D de sus productos en sus páginas web. Por lo tanto, aquí hay información sobre ellos.
Y bueno, en este caso voy a ir a esta carpeta y seleccionar, por ejemplo, esta farola. Luego voy a jugar con estos valores. Simplemente voy a insertar la filera a ver cómo queda. Aquí quizá sí que vale la pena indicar que, bueno, si este camino tenía 2 metros y voy a usar esta curva que queda en la parte central como eje de la filera, pues voy a decir que tenga un desfase de 1,2, ¿vale? Para que queden un poco ligeramente fuera. Y la separación, pues voy a ponerle de 6 metros. Entonces, pues ya está. Aquí selecciono ahora una curva y veremos que las farolas pues ya quedan alineadas a esta distancia sobre esta curva. No me ha quedado la alineación que yo esperaba, pero bueno, esto lo podemos editar desde el panel de edición. Vamos a Sample y aquí pues podemos decirle que sea perpendicular al eje, y si no mira hacia el lado que queremos, podemos invertir esta orientación. Muy bien. Vamos a ver ahora alguna de las otras herramientas de documentación. Imaginemos que ya hemos acabado con el proyecto. Vamos a ponernos en modo vista superior, en modo 2D. Hemos visto ya cómo insertar listados de terrenos. Vamos a hacer lo mismo para listar las plantas. Aquí podemos ver pues, que con un solo clic podemos ver todas las unidades de plantas que tenemos en este proyecto. Y repito, es un listado que se actualiza al instante por cada cambio que hagamos en este proyecto. Si se nos ocurriera pues, cambiar la distribución de esta planta, vamos a volver al modo de número de unidades, pues aquí veremos cómo estos valores se actualizan automáticamente. Es decir, por ejemplo, voy a cambiar el número de unidades a 40. ¿Vale? Pues aquí vemos cómo este valor ha cambiado de forma automática. Y esta lista pues, tiene ciertas opciones de personalización. Pues aquí vemos todos los campos que se pueden mostrar. Podemos añadir un campo de densidad que será útil en el caso de los cubresuelos. Que por cierto no he mostrado cómo insertar cubresuelos, así que ahora lo veremos inmediatamente. Y bueno, podemos personalizar todos estos parámetros también, como queremos ver la tabla, ¿no? Y todo lo que se refiere pues, al estilo de texto, la fuente, etcétera, etcétera. Vamos a ver tal vez lo de los cubresuelos, ¿vale? Que me había olvidado. Porque vale la pena destacar que cubresuelos puede servir para generar una masa verde, pero también para generar paredes verticales, jardines verticales. Es decir, el comando cubresuelos pues, también te pide que seleccionemos una especie que en este caso tiene un formato de archivo diferente a lo que es una planta individual, pero aquí pues, podemos seleccionar una especie que sirva de cubresuelos. Pues esta, por ejemplo. Y también la representación 2D se usa un patrón, a diferencia de las plantas individuales que usan una copa. Y aquí, pues, básicamente tenemos que seleccionar una curva existente o dibujarla a través de estas opciones. Ahora voy a dibujarla como un rectángulo. Y aquí vemos el cubresuelos que se genera encima de esta zona. Esto pues podemos cambiar la densidad, podemos tocar los puntos de control del contorno de este cubresuelos para ampliar el área, etcétera, etcétera. Y aquí pues lo que os quería comentar. Si queremos, por ejemplo, crear un muro vertical, un jardín vertical encima de este murete, pues aquí ya tengo dibujado una curva, que la he dibujado manualmente, y es la que vamos a usar para crear el contorno de este cubresuelos. Pues aquí selecciono otra vez este comando, voy a seleccionar la misma especie de antes, por ejemplo. Voy a igual cambiar la densidad para que sea más densa. Y finalmente voy a seleccionar esta curva para que veamos cómo queda este jardín vertical, ¿vale? en este murete. Si vemos que esto ha quedado pues, muy grande, siempre podemos venir aquí y editar este cubresuelos. Y, por ejemplo, la escala de la planta la vamos a reducir un poquito.
Bueno, vamos a seguir con las herramientas de documentación y evidentemente aquí veremos cómo se han añadido las especies de cubresuelos que acabamos de insertar. Y como decía, pues aparte de terrenos y plantas, podemos listar también pues, la lista de zonas. Esto lo vamos a colocar aquí abajo. Tal vez aquí valga la pena pues editar, mostrar el icono para ver el patrón de sombreado correspondiente. Y todas estas listas se pueden exportar a Excel, ¿no? O a formato web. Simplemente aquí en el apartado listado podemos seleccionar esta opción y exportarlo en formato HTML o XLS para Excel. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso no lo voy a exportar. Y bueno, rápidamente voy a mostrar este comando que es bastante interesante también. Lo hemos visto ya en la presentación, pero es un comando que nos ayuda a tener pues, todo lo que es las fotografías de las especies que tenemos en el proyecto. Aquí podemos seleccionar fotografías que se cargan de Internet o bien podríamos seleccionar alguna propia que tengamos en nuestro equipo. Y aquí pues básicamente ya insertamos esta fotografía. También tenemos otras etiquetas de dimensión o de etiquetado. Quizá aquí vale la pena mostrar la dimensión porque nos genera cotas que quedan ya asociadas a la posición de una planta. Por ejemplo, aquí en este caso definimos el origen de coordenadas y a partir de ahí pues ya podremos seleccionar una planta para que nos genere estas coordenadas en relación a este origen. Vamos a ver porque se ha quedado pensando. Ya está. Y bueno, selecciono ahora uno de esos dos tipos de coordenadas. ¿Vale? Voy a seleccionar esta planta. Y ya tenemos esas coordenadas. Ahora, si yo moviera esta planta en otra posición, pues estas coordenadas se actualizan. Siempre en relación a este origen. Que por cierto, por defecto está generado con líneas infinitas. Yo os recomiendo pues, cambiarlo a líneas finitas. Voy a dejarlo aquí como de uno por uno. Porque por lo menos en Rhino así pues, crea como un campo visual mucho más pequeño y para temas gráficos pues es recomendable no tener líneas infinitas. Y bueno, podemos ver también la opción de crear sombras bajo las plantas. Esto nos da un poco más de realismo, ¿no? en lo que es el plano 2D. Y esas sombras básicamente son patrones de sombreado que aquí podemos cambiar igual por alguno no tan agresivo. A cambiar la escala o la rotación. Y quizá debería poner una escala un poco más pequeña, tal vez. Pero desde aquí podemos cambiar lo que es la dirección y la altura. Bueno, digamos que esto nos da un poco más de realismo al dibujo 2D. También podemos calcular pendientes, podemos añadir etiquetas para tener pues, la cantidad de plantas, etcétera, etcétera. Pero aquí tal vez me gustaría ya centrarme en lo que es la parte de animación y vamos a volver a mostrar el proyecto en 3D. Voy a ponerme en la vista perspectiva y vamos a abrir el panel de edición de animación a partir de este icono de aquí, donde veremos las herramientas para generar un pequeño vídeo. Veremos que es muy sencillo. Aquí básicamente tenemos que definir un nombre para esta animación, los marcos por segundo y la duración total de esta animación. Podemos dejarlo en 10 segundos. Aquí en la cámara pues, debemos definir una curva como la trayectoria de la cámara. De hecho, aquí en capas tengo ya una curva en esta capa para este propósito. Así que voy a seleccionar esta curva de aquí para crear mi animación. Listo. Y de hecho ahora que ya la tengo seleccionada la puedo volver a esconder.
Y bueno, aquí hay otros detalles que podemos definir en lo que es la cámara. Podemos seleccionar la opción de mirar hacia adelante o hacia un punto fijo, todo lo que son los parámetros de la cámara. Podemos hacer que durante la animación pues, haya un cambio estacional o un cambio de crecimiento, es decir, que al principio de la animación las plantas se vean pequeñas en verano y al final pues, se vean en el tamaño existente en invierno. Incluso podemos activar un efecto de viento, aunque todos estos efectos solo son visibles en resultado render, porque aquí digamos que hay dos modos de grabar esta animación, unos usando el modo de vista existente y otros usando el modo render. Obviamente, pues el modo render tardará mucho más en generarse y con el modo de vista, pues menos. Y de hecho, haciendo un play, podremos previsualizar lo que es el itinerario de esta animación. Francés, algunas preguntas que nos hacen a través del chat, aprovechando mientras corre el vídeo para responderla. Muy bien. Preguntan, ¿el software es una extensión de AutoCAD y Rhino o también es un software independiente? Es la primera pregunta que tenemos. Es un plugin para ambos programas. Es decir, Lance Design por sí solo no funciona. Funciona sobre Rhino o sobre AutoCAD. Gracias. Igual por acá tenemos algunas otras preguntas. Con respecto a las sombras, ¿es posible visualizarlas en horarios distintos del día para poder cuantificar las áreas sombreadas? Y ya que en muchos proyectos se solicita cierto porcentaje de sombras. Sí, vamos a ver. Cuando estamos usando estas sombras, aquí voy a ponerme en modo 2D, pues aquí uno define, digamos, la altura de ellas y la dirección. Obviamente aquí pues deberían seguir la dirección de la orientación donde está el norte, pero de alguna manera desde aquí pues uno puede editarlas cómodamente. Vamos a ver, esto no dejan de ser un patrón de sombreado que luego se puede explotar, se puede exportar, es decir, que a partir de esta geometría se podría calcular el área de sombras que genera, ¿no? En una hora puntual. Así que bueno, podría llegar a usarse por este propósito. De todas maneras, hay que distinguir también en esta sombra 2D, se usa para lo que es la planta, con la sombra real del proyecto. Es decir, yo aquí puedo ir al modelo 3D, mostrarlo esto en perspectiva, y aquí en este caso Rhino pues tiene la opción de activar el sol, y aquí veríamos pues las sombras del sol, ¿no? Según un día del año o una posición dentro del planeta, ¿no? Pues aquí, obviamente, cambiando el día del año o el momento del día, pues podemos ver cómo van cambiando, cómo se van modificando las sombras dentro de este proyecto. Perfecto. Otra pregunta que hacen por acá es la carga de bibliotecas, si viene por defecto o puede también adicionarse algunas bibliotecas. Hay una que viene por defecto, pero también cada uno podría añadir su propia biblioteca. De hecho, dentro de lo que es la herramienta de biblioteca, uno puede enlazar, digamos, una carpeta que tenga ya con sus bloques para que tenga un rápido acceso a ellos. Aquí con esta opción podemos pues, añadir un nuevo digamos, acceso directo a través de una ruta de acceso que te abra pues, una carpeta con donde tengas todos tus bloques. Y luego desde aquí yo ya tengo uno para el Savannah 3D, que es una biblioteca de objetos, que esta sí que es independiente de Lance Design, pero aquí ya tengo pues, también mis bloques con la biblioteca de Savannah 3D que he enlazado aquí como un enlace directo, ¿no? Como un atajo. Gracias, Francés. Por aquí me comentan, hay altas preguntas, disculpa, ha generado alto interés y bueno. Como más preguntas, mejor. Sí, por acá también preguntan si puede correr sobre Civil 3D. Bueno, Civil 3D es un AutoCAD también, ¿no? La Sí, única diferencia, correcto. tiene algunas ventajas. Corre también Sí, sobre corre Civil también 3D. sobre Civil 3D.
Perfecto. Si la documentación se puede cambiar de idioma, ejemplo español, imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Dentro de las opciones de Lance, pues hay varios idiomas disponibles, incluso, bueno, español. O sea que... Bueno, gracias. Mejor expresarlo que bueno, el Lance está traducido a castellano, a español, entonces existe la versión totalmente en español. Perfecto, excelente. Entonces eso responde a algunas preguntas, si se puede, por supuesto, traducir ahí a este lenguaje español. Entonces, Sí, sí, está por disponible. acá, bueno, algunas las ha respondido en este caso Elan a través del chat. La conectividad con Revit es a través del Rhino, ¿cierto? Rhino Insight, que es Rhino un Insight plugin. es un Sí, sí, plugin, sí. correcto. Rhino Insight, que es un plugin, nosotros también trabajamos con Rhino, así que bueno, ahí les podemos hacer llegar la información también a las personas que consultan. El tiempo de renderizado, bueno, ahí depende también del equipo, pero lo más básico... Depende del render también, depende Sí, del render. depende del Con render. Enscape, por ejemplo, el sincronizador con Enscape en pocos segundos renderiza y el proyecto que hemos visto en la presentación al principio, la animación, había hecho con Lance y Enscape. Con Twinmotion un poco más lento o por ejemplo con V-Ray también se hace muy bien. Sí, a ver, aquí podríamos distinguir entre los que son motores de render que funcionan sobre Rhino y los que son externos, ¿no? Que tienen pues, sus propios plugins que te permiten sincronizar este modelo en esas plataformas, ¿no? Como serían pues, el Lumion, el Twinmotion, el Enscape. Entonces, evidentemente el tiempo renderizado pues, depende de la calidad de las texturas, de la cantidad de geometría, la cantidad de plantas y claro, hay muchos factores, ¿no? Que determinan el tiempo renderizado. Y en el caso de la sincronización con estas plataformas, pues pasa igual. Como más complejo sea el proyecto, más cantidad de árboles y objetos, pues más lenta va a ser esta sincronización. Perfecto. Por acá algunas otras consultas y tienen que ver con, bueno, el webinar sí, se lo podemos enviar grabado y había una. Lo hace Rodrigo Mella, dice, cuando creaste el camino se habló de cambiar la textura, pero no de asignar un material y al menos en Revit contiene bastante más información sobre la textura. ¿Es posible alcanzar un nivel de detalle en la aplicación con respecto al camino que se hizo? Es una vereda, me parece. Sí, a ver, vamos a ver. Digamos que aquí lo que hemos hecho es añadir un camino a un terreno, pero en realidad ha sido modificar el terreno, ¿vale? O sea, aquí no hay ningún objeto camino. Lance tiene esta herramienta, ¿vale? Para crear, digamos, un objeto 3D que es un camino sobre un terreno, ¿vale? O cualquier sitio. Digamos que es una herramienta que, bueno, pues aquí debemos definir un perfil. En este caso es un perfil personalizado, pero podríamos dibujarlo desde cero, por ejemplo. Podría ser un camino, ya que esto tiene pues 2 metros, pues que sea de 2 metros de ancho. ¿Vale? Podemos definirlo así. Mientras vas modelando, no sé, igual Elan, sí, con respecto al proyecto de riego, el riego para todo lo que es el paisajismo, ¿se puede hacer incluyendo el cálculo en Line Design? ¿Hacen la consulta? Lo que hace Lance Design, bueno, es el listado de tuberías y los emitores del agua. Eso lo hace, pero el resto de cálculo de presión del Perfecto. agua y eso no, el flujo no. Claro, pero sí hace los cálculos de las cantidades de todo lo Sí, que sí, es el sí. sistema. Perfecto. Ahí Sí, creo sí. que igual responde a la pregunta de buena manera. ¿Es compatible con Lumion? Hacen por acá la consulta. Creo que solo... Sí, uh-huh. sí, sí. Ok. Bueno, aquí vemos, digamos, el objeto camino, que es como un objeto independiente del terreno, que también se ajusta a su posición y podemos pues, editar lo que es el grosor, el perfil, ¿no? Sin embargo, este es un objeto que no se puede listar. Es algo que tenemos pendiente en futuras versiones, obtener, digamos, pues el área o el grosor de este objeto en listados también. Esto de momento no se puede hacer. Muchas gracias,
Francés. Bueno, hasta ahora se han respondido casi todas las preguntas. Por acá se están llegando más. ¿Se puede realizar un ejemplo de un corte o un perfil del terreno de ese paisajismo en 2D? Sí, creo que lo habíamos comentado. Hacer Sí. un A corte. ver, esto en Rhino se gestionaría con una herramienta propia de Rhino, que es los clipping planes. Es decir, esto tiene una herramienta que bueno, podemos generar aquí como un cuadro de corte, y en la vista perspectiva ahora lo podemos seleccionar. Esto pues lo podemos rotar, ¿no? Lo podemos colocar en cualquier posición. Vamos a quizá adentrarlo un poco dentro del 3D. Y aquí en las propiedades de este objeto podemos decidir en qué vista queremos activarlo. Por lo tanto, aquí veríamos ya el modelo en corte, ¿eh? Aquí obviamente pues estamos viendo las sombras, esto lo podríamos ocultar, ¿no? Pero con este clipping plane de Rhino podríamos ver el proyecto en sección. Perfecto. Entonces se hacen los cortes tanto en 3D como en 2D. Ya con eso. Bueno, la última y digamos para ir cerrando también un poco, ya estamos sobre la hora. Respecto a las superficies mencionadas, ¿qué pasa si tengo una superficie en un XML directamente en Civil? ¿Habría que convertirla entonces a superficie en DWG? Sí, es decir, los terrenos, supongo lo preguntan para crear un terreno, ¿no? Claro, sí, el terreno. Digamos que los terrenos se generan a partir de curvas o puntos, o una mezcla de ellos. Por lo tanto, habría que ver el modo de generar puntos o curvas encima de esta superficie, a partir de las cuales se genera el terreno. De una forma parecida a lo que he hecho yo aquí, ¿no? Yo tengo una superficie y he tenido que generar unos cortes en sección para generar al terreno a posteriori. Por lo tanto, se debería encontrar la forma de generar puntos sobre esta superficie o curvas de sección, a partir de las cuales se podría generar el terreno. Gracias, Francés. Bueno, ya con esto vamos cerrando. La última pregunta que hacían por acá, no le queda claro a algunas personas sobre el tema de si funcionaba dentro de Revit. El programa funciona con Rhino. Rhino funciona con Revit a través del plugin que se llama Rhino Insight. Entonces, si tú tienes Rhino Insight en Revit, ¿okay? Conectas las dos plataformas y estas, por supuesto, conectadas con Land Design, puedes hacer el modelo en ambos, digamos, sistemas a la vez, tanto en Revit como en Land Design a través de este plugin de Rhino Insight, ¿ok? Entonces ahí estamos hablando, por supuesto, de ese plugin de Rhino, que es el que le da la potencia a la herramienta. Gracias, Francés, por el video, que ahí es más claro. Sí, aquí creo que me he saltado. Sí, aquí hay un vídeo que lo podéis encontrar en la página web que muestra todo este proceso, ¿no? Digamos que Rhino Insight es un plugin para Revit que te permite ejecutar Rhino y, por lo tanto, todos los plugins que corren sobre Rhino en Revit y también pues, Land Design, ¿no? Y a través de componentes en Grasshopper, pues aquí vemos un terreno de Lands que es referenciado dentro de Grasshopper con un componente de terreno, pues lo podemos vincular a Revit a través también de los componentes de Revit que te generan pues, una topografía de puntos. Por lo tanto, hay todo un proceso, ¿no?, de conectar cajitas que referencian geometría en Rhino con cajitas que genera geometría en Revit. Pues aquí en este caso hay todo lo que es la explotación de la malla del terreno, la obtención de los puntos de esta malla, y a partir de estos puntos se puede generar un terreno en Revit. Aquí pues voy a tirar un poco más adelante, con un componente de este para crear una topografía. En el momento que se lo conectamos, pues vemos ya el terreno de Lands en Revit pues, al instante. Y esto es una topografía de Revit. Es decir, que lo podemos editar en Revit como si lo hubiéramos creado en Revit, ¿no? Pero digamos que originalmente lo hemos modelado en Land Design. Y toda esta conexión pasa a través de Grasshopper y los componentes de Grasshopper.
Lo mismo podemos hacer con plantas, ¿no? Aquí insertamos pues toda una serie de plantas y luego las podemos vincular en Revit como elementos de planting. Bueno, vamos a ver el resultado final mejor para no entretenernos más. Pero digamos que al final la idea es tener Rhino y Land Design como herramienta de modelado del proyecto y a través de esas funciones pues tener el proyecto en Revit para la documentación o lo que uno quiera, ¿no? Muchas gracias, Francés. Bueno, vamos a ir ya entonces cerrando. Ya estamos sobre la hora, un poco pasado, pero muchas gracias igual, genial todo. Y bueno, recordándoles que somos el Grupo de Empresas Congra, estamos ya en alianza con Azuni. Y bueno, esta alianza nos va a permitir, por supuesto, llevar a ustedes las diferentes capacitaciones, entrenamientos relacionados con esto. Y por supuesto, asimismo, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de información o captura de realidad, como ya lo hablaba Francés. Si tienes un levantamiento, tienes los puntos del terreno o tienes unas curvas de nivel, entonces bueno, ahí hemos trabajado efectivamente con diferentes servicios para realizar estos procedimientos de ingeniería inversa del Scan to Bin. Y si el equipo con el que quieres correr este tipo de herramientas es muy básico, también hacemos en este término el arriendo de estos equipos de alta gama, un arriendo remoto en el cual tú te conectas desde ese equipo básico a un equipo de alta gama para poder procesar datos como pueden ser un paisajismo en line design, no sé, 1, 2 hectáreas o parques bastante grandes. Entonces necesitas un computador a lo mejor para toda la cantidad de información. Y bueno, ahí por supuesto es muy bueno este punto. Recordarles que efectivamente aquí, como comenta Elan, este software viene con con un trial de 90 días y que está disponible ya en la página. Les haremos llegar igual la información. Y lo más interesante de esto, que algunos consultaban alguna capacitación, vamos a hacer una primera capacitación, ¿ok? Relacionada con Land Design. Esta va a ser el 2, 3 y 9 de febrero, ¿ok? Va a ser entre las 11 a 13 horas, son 6 horas de capacitación, ya que ese es lo que se ha estimado. Lo vamos a hacer basado en uno de los software, en este caso puede ser AutoCAD o Rhino, dependiendo de, más que todo, la mayoría a lo mejor tendrá AutoCAD instalado, pero si tienen Rhino también pueden ver algunas, digamos, bases sobre este, ¿no? Y el entrenamiento, por supuesto, es dedicado al software ya tenemos acá los trial gratuitos a través de Azuni. Nosotros igual les estaremos haciendo llegar información para que puedan inscribirse en el curso. Son precios totalmente accesibles. La idea de nosotros es que ustedes puedan capacitarse en herramientas potentes como esta, ¿ok? Y para eso también tenemos hoy un pequeño sorteo. Vamos a sortear ahora mismo dos pequeños cupos. Vas a usar tu smartphone, vas a escanear un código QR que vamos a presentar en pantalla. ¿Okay? Y las dos personas que respondan más rápido, son 5 preguntas, verdadero y falso, básicamente, van a ser los ganadores de este concurso, donde estaremos haciendo la capacitación. Claro, esta capacitación debe cubrir un quórum, ya sabemos, pero igualmente sabemos que vamos a tener gran cantidad de inscritos como siempre. Entonces voy a compartir ahora en mi pantalla un código QR, donde hay un pequeño formulario, usted lo llena, responde las preguntas y una vez las respondas, nosotros aquí estaremos viendo totalmente en vivo quién fueron los primeros y nos nombraremos para que sepan. Igual nos comunicaremos con ustedes por vía interna para que puedan, por supuesto, tener. Entonces, si no tienes cómo escanear el código, puedes introducir la página web que está en la parte inferior, ¿ok? Y de igual manera te puedes ganar ese cupo, ¿ok? Recordarles que la próxima semana seguimos con el webinar de Visual Art, igualmente aquí con el equipo de Azuni, donde está Francés, está Elan acompañándonos y que por supuesto va a ser también muy interesante. La próxima semana se trata de arquitectura. Es una herramienta que tiene muchos años en el mercado, se ha potenciado cada año mucho más y desde 1992 Congra la ha impartido entre sus participantes. Entonces, voy a comenzar a revisar acá resultados, a ver cuántas respuestas tenemos. Y
tenemos ya algunos ganadores. Vamos a ver quién ya han respondido por acá. Daniela Balbotín Cornejo, la primera ganadora. Ok, y perfecto, Daniela Balbotín. Y tenemos aquí, segundo, llega Mariana Ollanelder Tolmo. Mariana y Daniela fueron las dos primeras en responder. Tenemos acá las estadísticas. Así que por temas de acceso personal no puedo mostrar los cuestionarios, pero fueron las felices ganadoras. Nos comunicaremos con ustedes para hacerle llegar el link de invitación. ¿Ok? Y por supuesto, agradecer su participación el día de hoy. Estas capacitaciones van a ser igualmente apoyadas con Francés y Elan, y de verdad la idea es apoyarnos en esta nueva alianza que traiga la mejor, digamos, transmisión de información y tecnología para ustedes. Entonces, bueno, con esto vamos cerrando la sesión del día de hoy, agradeciendo a todos la participación y por Muchas gracias supuesto, a todos y muchas gracias a Luis Carr muchas y gracias, a Ela. ComGrab por organizar este webinar. Muchas gracias a ustedes, seguro. Y muchas gracias a Francés también por participar. Y nos vemos el próximo jueves. Ahí les estaremos haciendo igual llegar a la invitación a todos los participantes de este webinar. Se vienen cosas muy buenas con Azuni, Land Design, con Visual Art. Así que muchas gracias a todos por participar. Gracias, Elan, nuevamente. Francés. Gracias Y a que estén vosotros. muy bien. Que Chao. vaya bien. Chao. Chao, chao. Chao a todos. Muchas gracias.